Hola, ¿qué tal familia mitológica? Hablemos de Tutankamón. La historia de Tutankamón es mucho más increíble de lo que se piensa. No le tocó nacer en cualquier época tranquila del antiguo Egipto, le tocó llegar al mundo justo en medio de un desastre político y religioso. Su padre era el faraón Akenatón, un faraón que básicamente intentó borrar a los dioses tradicionales para imponer uno solo. Él creía que Atón, el disco solar, debía ser el único dios, algo impensable en una cultura donde adoraban montones de dioses, como Osiris o Amón. Como era de esperarse, eso causó un montón de tensión entre la gente, los sacerdotes y todo el sistema religioso que llevaba siglos funcionando. Cuando Akenatón muere, Egipto queda hecho un desastre. Nadie sabe con certeza quién tomó el mando justo después, pero hay varias teorías, como por ejemplo, su esposa Nefertiti pudo haber tomado el mando. Pero el punto es que en medio de ese caos, y con apenas 8 o 9 años, sube al trono su hijo, Tutankamón. Y como era un niño, obviamente no gobernaba solo. Dos personajes clave, el visir y su general, que lo guiaron en todo. Y aquí viene lo interesante, porque lo primero que hacen es darle reverso a todo lo que había hecho Akenatón, su padre, y procedieron a regresar a los viejos dioses, sobre todo a Amón, que era el más poderoso del panteón egipcio. Ya con eso calmaron a los sacerdotes y al pueblo egipcio. De hecho, el propio nombre de Tutankamón lo dice todo. Al principio se llamaba Tutankatón, que significa imagen viviente de Atón. Pero cuando se dio ese cambio religioso, se cambió también el nombre a Tutankamón, o sea, imagen viviente de Amón, para dejar claro que las cosas volvían a ser como antes. Pero esto no fue solo algo simbólico. También ordenaron abrir los templos que su papá había cerrado, devolvieron al poder a los sacerdotes tradicionales y hasta empezaron a reparar monumentos que habían sido abandonados o destruidos. Y como se pueden imaginar, aunque él era el faraón, la verdad es que los que manejaban los hilos eran el visir Ahí y el general Horemheb. La figura de Tutankamón servía más como un símbolo de unidad que como un líder real que toma decisiones propias. Y como Tutankamón murió joven, teniendo unos 18 o 19 años, y esto de la muerte tan joven de Tutankamón es uno de los más grandes misterios. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Además, para colmo, no dejó ningún heredero vivo. Así que cuando murió, el visir Ahí aprovechó y se proclamó como faraón. Y después vino Horemheb, el general que había estado moviendo los hilos desde el principio. En este punto ocurre algo clave, que marcaría la leyenda de Tutankamón para siempre. Y es que Horemheb no era de sangre real, quería limpiar todo lo que tuviera que ver con Akenatón y quiso borrar su nombre de los registros de faraones oficiales. Y si borró el nombre del padre, ¿por qué no también borrar el del hijo? Y exactamente eso hizo, borró sus nombres como si nunca hubieran existido. Pero ¿por qué es esto importante? Gracias a esto, la tumba de Tutankamón quedaría completamente olvidada, y por eso permaneció casi intacta por más de 3200 años. Hasta que Howard Carter la encontró en el 1922. Aunque ya vimos quién fue el padre de Tutankamón, lo cierto es que por gran parte de la historia, esta información fue desconocida. No fue sino hasta el 2008 que gracias a las pruebas de ADN se pudo comprobar el increíble dato que él era hijo de Akenatón, y su madre era nada más y nada menos que la hermana de su padre. Y sí, sé que puede sonar bastante incómodo hoy en día, pero la verdad es que estas uniones entre familiares eran bastante comunes en esa época, ya que a los faraones se les llegaba a considerar como la conexión de la humanidad con lo divino. Por esa razón, muchas veces se casaban con sus hermanas o incluso con sus propias hijas, para mantener esta pureza de la sangre. Básicamente eran los Targaryen de Egipto. Lo cierto es que Tutankamón nació en una familia donde la sangre se repetía mucho, generaciones tras generaciones, para mantener esta pureza divina. Pero hoy en día sabemos que genéticamente eso es una receta para el desastre. Y precisamente esto nos pudiera dar las primeras señales de los problemas de salud de Tutankamón. Porque sí, se cree que tuvo muchos problemas de salud, pero ya casi llegamos a esa parte. Claramente Tutankamón siguió con la tradición y se casó con su media hermana, que también era hija de Akenatón
y probablemente también de Nefertiti. Ellos llegaron a tener 2 hijas, pero tristemente ninguna sobrevivió. Esto se sabe porque cuando Carter descubrió la tumba de Tutankamón, encontró 2 fetos momificados y los análisis de ADN confirmaron que él era el padre. Así que Tutankamón murió sin descendientes vivos, lo cual fue el fin definitivo de la línea directa de los Tutmosis y los Amenhotep, toda esa dinastía que había gobernado por generaciones. Y ya hablando más a detalle sobre su salud, por años se especuló que podía haber tenido un montón de enfermedades raras, como síndrome de Marfan, Klinefelter, ginecomastia, epilepsia, incluso distrofias hormonales. Y no te preocupes, si al igual que yo no sabías qué síndromes son estos, te dejo un pequeño resumen en la descripción o en un comentario fijado. Pero continuemos. Y estas especulaciones surgieron porque algunas estatuas lo mostraban con rasgos andróginos o un poco desproporcionados, y eso levantó algunas sospechas, pero eso no es todo. Y es que estudios modernos, especialmente una tomografía que se le realizó en el 2005, reveló muchísimas cosas más, como que tenía un paladar hendido, escoliosis y lo más impresionante, tenía malformados los pies. El pie derecho era plano y el izquierdo estaba tan deformado que los huesos mostraban signos de necrosis, una condición que lo obligaba a usar bastones constantemente. Y esto no es suposiciones, ya que en su tumba se encontraron más de 100 bastones, algunos visiblemente desgastados por el uso. Lo que quiere decir que el faraón cojeaba, tenía dolores crónicos y que no podía caminar bien. Y como si esto fuera poco, los análisis de ADN siguieron mostrando condiciones, como por ejemplo un parásito que es responsable de la malaria más agresiva. Y no era solo una vez, encontraron varias cepas diferentes, lo que indica que sufrió múltiples infecciones de malaria a lo largo de su corta vida. Ese es el caso más antiguo confirmado genéticamente de malaria en un ser humano. También se sabe que poco antes de morir sufrió una fractura grave en la pierna izquierda y la herida aún estaba abierta, y los embalsamadores habían sellado la fractura con resina, lo que significa que el golpe fue justo antes de morir y no dio tiempo a que sanara. Sumando todo esto, es lógico pensar que su muerte se debió a una combinación de todas esas condiciones y no a un asesinato como se creía anteriormente. Y como su muerte fue tan inesperada, ni siquiera tenían una tumba lista para él. Lo enterraron de forma apresurada en una tumba pequeña que ni siquiera estaba destinada para un faraón. Y sin saberlo, eso fue justo lo que salvó su tumba durante miles de años. Como era discreta, mal señalizada y olvidada por los historiadores oficiales, nadie la saqueó. Y gracias a eso, Tutankamón pasó a ser el rey olvidado a convertirse en el faraón más famoso del mundo. Si hay algo que catapultó a Tutankamón al estrellato mundial, no fue su reinado, claramente fue su tumba, porque lo que encontraron fue una cápsula del tiempo faraónica, intacta, oculta durante más de 3000 años, y entre todo ese tesoro, la joya de la corona fue la máscara funeraria, hecha de oro macizo y piedras semipreciosas. Esa cosa no solo era impresionante visualmente, sino que se volvió el símbolo universal del antiguo Egipto, porque no sé ustedes, pero si yo pienso en un faraón, la cara tallada en esa máscara es lo primero que se me llega a la mente. Y que esta tumba haya sobrevivido al paso del tiempo casi intacta, eso es rarísimo, porque la mayoría de las tumbas reales fueron saqueadas hace siglos. Como Tutankamón no fue un faraón muy recordado en su época, nadie lo buscaba realmente. Ahora, Howard Carter, un arqueólogo británico medio obsesionado en encontrar la tumba de este faraón. El tipo ya llevaba unos cuantos años excavando sin parar, desde el 1915 hasta que finalmente, el 4 de noviembre del 1922, Carter encuentra algo, un escalón tallado en la roca, y empezaron a excavar con más cuidado hasta que ven las puertas selladas con marcas reales, que es la señal indiscutible que lo que está detrás de las puertas es algo impresionante. Durante los siguientes 10 años, Carter y su equipo se dedicaron a documentar cada objeto, uno por uno. En total, sacaron 5.398 piezas, y no cualquier cosa: joyas, armas ceremoniales, estatuillas de dioses, sillas, camas, alimentos, vestidos, hasta juguetes. También encontraron 2 pequeñas momias que resultaron ser las hijas momificadas del faraón, guardadas con cuidado en una caja en la cámara del tesoro. Y un detallito geek impresionante: también tenía un puñal hecho con hierro sacado de un meteorito. Wow. El pana tenía incluso un puñal espacial.
Aunque esto pueda sonar como el final de la historia, es de hecho el acontecimiento que dio inicio a la leyenda de la maldición del faraón niño. Luego de un hallazgo histórico, todo lo que involucraba a Tutankamón y el descubrimiento de su tumba se volvió bien oscuro. Desde el momento en que Carter abrió la tumba, muchas personas sensacionalistas y periodistas de los años 20 empezaron a correr la idea de que el que se atreviera a perturbar el descanso del faraón iba a terminar muerto. Y claro, cuando Lord Carnarvon, que por cierto se me había olvidado mencionar anteriormente, fue el que dio el dinerito para financiar las excavaciones. Él murió apenas 5 meses después de la apertura. Entonces ya la gente empezó a darle más credibilidad a esta supuesta maldición. Pero esto no se quedó ahí, porque luego empezaron a sumarse más muertes. Gente que habían estado cerca del descubrimiento, aunque algunos ni siquiera habían entrado a la tumba, y debido a esto las historias se pusieron cada vez más intensas. Incluso decían que Carter habría encontrado una tablilla de arcilla dentro de la tumba que decía algo así como: la muerte tocará con sus alas a quien altere el sueño del faraón. Súper poético, pero completamente falso. Esa tablilla nunca existió, pero ayudó a que el mito creciera. Ahora, cuando nos ponemos a revisar los hechos con calma, la cosa cambia un poco. Y es que mira, de las 58 personas que estuvieron presentes en la apertura de la tumba y del sarcófago, solo 8 murieron en los siguientes 12 años. 12 años. Eso no es una maldición, eso es estadística normal. Por ejemplo, Howard Carter, el tipo que literalmente abrió la tumba con sus manos, vivió 16 años más y murió en el 1939 por causas naturales a los 64 años. Así que si creías que la maldición fue algo real, lamento decirte que no es así. Tutankamón no lanzó una maldición desde el más allá. Lo que sí es cierto y es que su verdadera maldición, si queremos llamarle así, fue algo más irónico. Terminó siendo el faraón más famoso de todos los tiempos. Cuando su vida no fue tan impresionante, su tumba olvidada lo convirtió en una leyenda, y con eso opacó a muchos reyes más poderosos que él, cuyo legado sí se perdió para siempre. Si llegaste hasta aquí, gracias de verdad. Si te gustó la historia, déjame un like, un comentario y suscríbete. Eso me ayuda mucho más de lo que te imaginas. Hasta la próxima.